Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos en los últimos 2 capítulos de este libro tan revelador como lo es el libro de Apocalipsis. Y bueno, como resumen de lo que venimos viendo en este libro, vemos que se nos ha revelado la iglesia, a través de las 7 iglesias, la iglesia que Dios vendrá a buscar, ¿sí? La iglesia que Dios viene a buscar, ¿no? Lo que Dios demanda de nosotros a través de las 7 iglesias, el mensaje a las 7 iglesias, ¿no? Las cosas que Dios aprueba, las cosas que Dios desaprueba. Vimos a Dios reinando en su trono, ¿sí? Vimos todo lo que va a suceder, ¿sí? Una gran tribulación que vamos a padecer un tiempo antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, exactamente 3 años y medio, 42 meses, 1260 días, tiempos y la mitad de un tiempo. Bueno, son todos símbolos de un mismo tiempo, ¿no? Sí, 3 años y medio de persecución. Pero antes de revelarnos las diferentes tribulaciones que vamos a padecer, el Señor se manifiesta como el vencedor en esta batalla. Así que nos habla, nos revela este libro que un líder político de alcance mundial va a ejercer una persecución contra la iglesia desde la ciudad cabeza de naciones que emergerá antes de la segunda venida de Cristo como cabeza de naciones. Hoy no lo es, pero emergerá como cabeza de naciones. Desde allí ejecutará su persecución, ¿no? Masiva, aliándose con las naciones de la tierra, atrayéndolas por medio de ofrecerles riquezas para que se alíen junto con él en persecución contra la iglesia. Todo esto lo hemos visto cuando creen que lograrán raer de sobre la faz de la tierra a los cristianos, cuando creen que ellos son los victoriosos, cuando menos ellos se lo imaginen, allí hará su aparición nuestro Señor Jesucristo con sus santos ángeles, nos redimirá, nos rescatará a los escogidos, al remanente fiel de los 4 ángulos de la tierra, y allí derramará sus juicios. Pero entre tanto que está sucediendo esta persecución, que como lo dijimos es de aproximadamente 3 años y medio, el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, no es indiferente a esta persecución que ejercen sobre nosotros, no permanece inactivo, sino que también se nos revela que derramará una serie de juicios que son parciales, no totales, sobre los perseguidores de la iglesia. El remanente fiel no sufrirá estos juicios divinos, sino que serán lanzados exclusivamente sobre todos aquellos que se someten al gobierno mundial y sobre también el trono de lo que aquí se lo simboliza como la bestia, ¿no? Sobre el trono sobre el gobierno de ese político mundial, ¿sí? Sobre aquel que también está junto a él, que es el que promueve esta religión que lo que incita es que adoren, todo el mundo adore a ese líder mundial. Bueno, sobre ellos caerán estos juicios parciales, que deberían llamarlos a una seria reflexión, ¿no? Porque evidentemente son juicios divinos, son juicios que se están ocasionando
en la naturaleza, ¿no? Y bueno, también un juicio espiritual que lo que produce en aquellos que le dan las espaldas a Dios es mucha angustia, mucha desazón, mucha tristeza, deseos de morir, porque bueno, obviamente que separados de Dios nada podemos hacer, y bueno, la gente que se aleja de Dios cada día va perdiendo más esa sensibilidad y se va endureciendo, y bueno, no logra ver el hundimiento, ¿no? Y la muerte, ¿no? La muerte espiritual que está sufriendo, ¿no? Por lo que, amados hermanos, Dios nunca nos deja abandonados mientras estamos atravesando este momento difícil. Por supuesto que el Señor no es indiferente ni permanece inactivo. Nosotros, como su iglesia, oramos a Dios y perseveramos en la palabra de Dios, y en ese tiempo así será también, por lo que el Señor, en respuesta a nuestras oraciones, derrama esta serie de juicios que son simbolizados como trompetas, que son simbolizados como plagas postreras, que son simbolizadas como copas de la ira. Son todos una serie de juicios que están siendo derramados para llamarlos al arrepentimiento, porque si Dios quisiera los destruiría de una a todos, pero esta, además de ser un castigo sobre los perseguidores de la iglesia, es un llamado al arrepentimiento. Luego de estos, como se les llama, 7 toques de trompetas, que son 7 advertencias, o sea, la sexta advertencia es la última, porque en la séptima se desarrolla el juicio final, el juicio total que destruirá este mundo que conocemos y los cielos que nosotros conocemos. Pero antes de que eso suceda, a los ojos de todo el mundo hará su aparición nuestro Señor Jesucristo con sus santos ángeles, y todo ojo lo verá, y verá el mismo momento en donde nosotros seremos arrebatados a los ojos de nuestros enemigos. Y esto será terrorífico para aquellos que le dieron las espaldas a Dios, que fueron indiferentes a su voz. Ese será el peor momento de sus vidas, el que jamás olvidarán y que recordarán por toda la eternidad. Porque este castigo, hermanos, hay que tenerlo en cuenta, es eterno. Imagínense cuando nosotros estamos pasando un momento de angustia, porque tenemos nuestros momentos, estamos en un cuerpo corruptible y bueno, y expuestos a que nos puedan suceder buenas y malas cosas, ¿no? Porque a todos nos suceden, y cuando estamos en esos momentos en donde tenemos angustia, es algo tan feo, ¿no? Y uno llora y siente dolor, pero habla con Dios y siente ese consuelo, ¿no? Mismo aquellos que le dan las espaldas a Dios, sienten momentos de angustia, pero también tienen momentos de paz, donde logran que esa angustia cese en algún momento, ¿no? Pero cuando llegue ese momento terrible, no habrá un solo momento de consuelo. Pensar que nosotros en este mundo tenemos ciertos momentos, siendo gente justificada o los impíos que le dan las espaldas a Dios, ambos sentimos esos momentos de consuelo, ¿no? Esos momentos donde tenemos paz. Nosotros tenemos paz aún en medio de las tormentas, porque es esa paz que no se halla en el mundo, sino que es esa paz que está en Dios. Y tenemos momentos como, ¿no?, de tristeza, pero enseguida nos reponemos, ¿no?, por la gracia de Dios. Pero bueno, hay momentos y momentos también para los impíos, ¿no? Esos momentos también de paz, esa paz, aparente paz, ¿no? Cuando, qué sé yo, alguien no tenía dinero y, qué sé yo, se ganó la lotería, donde, no sé, un repentino enamoramiento de una persona, son como ciertos momentos, ¿no? Pero bueno,
cuando llegue el momento de lo que aquí se lo simboliza como la segunda muerte, que es, y también como el lago de fuego, que es la separación eterna de Dios. Esa es la realidad, la separación eterna de Dios. No habrá un momento de consuelo. Así que es como para que reflexionemos hoy y nos decidamos y seamos sabios. Hay dos caminos, ¿sí? La vida o la muerte. Seamos sabios. Dios quiere salvarnos, Dios quiere darnos vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, y está hablando en tiempo presente, porque no es creer y después hacer lo que a uno se le antoja. Dice, todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La cuestión es ser fiel hasta el final, no ser fiel por momentos y después desviarnos. Tenemos que ser fieles hasta el final. Sé fiel hasta la muerte, ¿no? Dice Apocalipsis 2:10, ¿no? A ver, vamos a leerlo. 2:10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que venciere, en la última parte del versículo 11, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces esto es lo que tenemos que tener en cuenta, hermanos. Para vencer tenemos que perseverar, tenemos que ser fieles a la palabra de Dios. No sé, hay gente que ridículamente cree que puede repetir una oración y que ya está anotado en el libro de la vida, listo, ya está. Me bauticé, un rito, listo, ya está. No, hermanos, hay que vivir en nueva vida. Es un compromiso que hacemos con Dios a través de este rito, ¿sí? Que es el bautismo, que es un simbolismo de que morimos juntamente con Cristo y resucitamos con Cristo a una nueva vida, para nueva vida, no para vivir la vida que a nosotros se nos antoja. Y si no conocemos la palabra de Dios, evidentemente no vamos a poder hacer la voluntad de Dios ni ser obedientes. ¿Qué fidelidad a Dios podríamos tener si no sabemos lo que Dios pretende de nosotros? Ah, no, pero según lo que a mí me parece, puedo hacer mis buenas obras. Nuestras buenas obras no nos salvan. Somos salvos por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero para qué? Para que hagamos buenas obras, las obras que Él ya estableció aquí en este libro, para que nosotros anduviésemos en ellas. No para que nosotros viviéramos como a nosotros nos parece. Entonces de esto se trata, hermanos. Él nos reveló todo. Nosotros no somos de las tinieblas para que este día, el día del Señor, nos tome de sorpresa como ladrón en la noche. No, Él nos revela todas las cosas. Si bien el día y la hora no lo sabemos, pero sabemos los acontecimientos que van a dar lugar a la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida para reunirnos eternamente con Él. Y para destruir a todos aquellos que le dieron las espaldas y que rechazaron todas y cada una de las oportunidades que Dios les dio. Entonces esto es como para que nosotros reflexionemos. Dios es amor, pero también es justo y no dará por inocente al culpable. No juegues con la salvación, porque el único perjudicado eres tú si juegas con la salvación que Dios te está ofreciendo. Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrar, eso también cosechará. Puedes engañar a las personas, pero a Dios no lo engañas, porque los seres humanos vemos lo que está delante de nuestros ojos, pero Dios mira el corazón. Por eso no creas que a último momento me voy a arrepentir y voy a decir, Dios, perdóname y me voy a ir con Él. No, Dios conoce tu corazón, que si hubieses seguido viviendo, ¿cómo te conducirías? A Él no lo engañas. ¿Qué crees? Que hay un montón de gente, como digo siempre, cuando se está cayendo el avión, todos son creyentes, todos hablan con Dios. Pero eso no quiere decir que seas salvo. No seas hipócrita. A Dios no lo puedes engañar. Al ser humano, a mí, a cualquier persona podría llegar a engañar, pero a Dios no lo engañas. Y ahora lo que vamos a hablar, en el anterior, en el capítulo 20, vimos esa batalla final, ¿sí?,
donde hará su aparición nuestro Señor Jesucristo y destruirá a quien aquí se lo señala como la bestia, ¿sí? A el falso profeta. Bueno, la bestia es simbolizado, este personaje es simbolizado como la bestia porque es alguien salvaje, bestial, alguien que no tiene corazón, que no siente ningún tipo de sensibilidad, podría destruir, o sea, matar a una persona, a un niño, a quien sea, o sea, y no sentir absolutamente ningún tipo de culpa. Es una persona totalmente salvaje, aquella que será ese político de alcance mundial que, bueno, será aquel que se levante en persecución contra los cristianos, contra la Iglesia de Cristo. Bueno, allí será derrotado en esta batalla que se la simboliza como la batalla de Armagedón. Allí el que publicita esta religión, esta adoración hacia este político mundial, y todas las naciones de la tierra que se aliaron, y todos aquellos que se sometieron, cualquiera sea la circunstancia, por temor, por admiración, por lo que sea, a este gobierno mundial, todos ellos serán destruidos. Pero ahora, en estos últimos dos capítulos, el capítulo 21 y el capítulo 22, va a presentar, ¿sí?, la revelación a Cristo y a su pueblo como los vencedores, ¿sí? Y en los primeros 7 versículos del capítulo 21, lo que vamos a estudiar es la nueva morada del pueblo de Dios. Recordemos que esta morada, donde estamos morando nosotros, nuestra alma, es un cuerpo físico, pero nosotros recibiremos un cuerpo espiritual, amén, en el momento en que nos reunamos con nuestro Señor y Dios. Y cuando hablamos de la Nueva Jerusalén, no estamos hablando de una ciudad física que va a bajar del cielo, que es de oro, que tiene el mar de cristal. No, hermanos, estos son todos simbolismos. La Nueva Jerusalén, ¿sí?, la ciudad de Dios, somos nosotros, hermanos, aquellos que perseveramos hasta el final. Amén. La Nueva Jerusalén, el Israel espiritual de Dios, la ciudad de Dios. Somos nosotros, la iglesia, hermanos, un solo pueblo. No existe el pueblo de Israel y la iglesia, separándolo en dos pueblos. No, Dios no hace acepción de personas. Aquí no importan las razas, aquí el único que importa es Dios y todos los demás somos hermanos. Y ahora vamos a ver aquí también que Dios viene a buscar a su pueblo, y su pueblo es un remanente fiel de toda lengua, tribu y nación. No existe unos que tienen la coronita que... No, hermanos. Cuando se eligió al pueblo de Israel, no se eligió por algo que tuvieran ellos en especial. Dice que era el pueblo más insignificante de todos los de la tierra. No adoren a razas, adoremos a Dios. La gloria no es de los hombres, la gloria es de Dios. No se equivoquen. Los capítulos 21 y 22, estos últimos dos capítulos, hoy vamos a estudiar el capítulo 21, pero ambos capítulos van a presentar a Cristo y a su pueblo como los vencedores, ¿sí? Así que vamos a comenzar a leer Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 al 7. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí,
yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Hay requisitos para poder ser parte del reino de Dios, para poder ser parte de esta unión eterna con Dios. Y ahora lo vamos a ver, uno de esos requisitos es tener sed. Dice que los que tienen sed serán saciados. Tener sed es tener ese sentimiento, ese deseo intenso por poder lograr ese objetivo, alcanzar esa meta que es Cristo Jesús, la vida eterna. A veces dice, ¡ay, la corona! Y nos imaginamos que, hay gente que se imagina, ¡ay, una corona que nos va a poner! No, la corona es el simbolismo del premio. El premio es Jesucristo, nuestro Señor, la unión eterna con Él, la plenitud. Ahora, hermanos, nosotros andamos por fe, pero en ese momento vamos a estar con el Señor por vista, vamos a poder verlo. Gloria a Dios. Vamos a estar eternamente unidos en plenitud total con Él. Gloria a Dios. Dice el que venciere. ¿Sabe quién vence? El que es fiel hasta el final. Hermanos queridos. Entonces hay requisitos, hay cosas que tenemos que hacer. Por eso es necesario leer la palabra de Dios. Y saben que estos versículos que acabamos de leer hablan de la nueva creación de Dios. Un cielo nuevo y una tierra nueva. Saben que Dios creó los cielos y la tierra al principio para ser morada del hombre. Esto lo vemos en Génesis 1:1. De la misma manera, después de destruir esta primera creación que está totalmente corrompida, Dios proveerá una nueva morada adecuada para Él y su pueblo. Y la nueva morada del pueblo desobediente, porque hay una morada también, una nueva morada para el pueblo desobediente, para aquellos que han desobedecido, que le han dado las espaldas a Dios, así como hay una morada para aquellos que son obedientes, para aquellos que perseveran, para aquellos que son fieles a pesar de todas las dificultades, también hay una morada para aquellos infieles, impíos, desobedientes. Y esta está, aquí se nos señala en el versículo 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. La condenación eterna, la separación eterna de Dios. Terrible, terrible, hermanos. Y ahí, hermanos queridos, esta tierra en donde nosotros vivimos y los cielos mismos de esta creación, dice su palabra que serán totalmente deshechos por ese mismo poder divino que los hizo en el principio. Y esto ya lo habíamos leído en 2 Pedro capítulo 3, versículos 10 al 12. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puestos que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán, dice la palabra del Señor? Es decir, esta creación va a ser reemplazada por una nueva creación, que es lo que estamos viendo aquí en Apocalipsis, hermanos. Una nueva creación espiritual en naturaleza, porque bueno, esta es una naturaleza física, pero será espiritual en naturaleza, donde mora la justicia, dice, ¿no? Y esto lo dice aquí también en 2 Pedro, capítulo 3,
versículo 13, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Es que, hermanos queridos, lo que ha pasado ya no existe, no puede ser morada del hombre ni de nada. Por eso en Apocalipsis 20:11, que lo estudiamos la semana pasada, dice que huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos, porque no hay lugar para esta naturaleza caída en la que nosotros vivimos hoy. Dios la va a reemplazar por algo totalmente nuevo, por una naturaleza espiritual no corrompida, apta para nuestra eternidad con Cristo. Así que, mis amados hermanos, definitivamente esta no será nuestra morada eterna. Amén. Bueno, tiene un contraste marcado entre el mundo en el cual ahora vivimos, que será destruido por completo. Así que el mundo nuevo en el cual viviremos para siempre los siervos y las siervas de Dios es del que nos está hablando aquí en Apocalipsis capítulo 21, ¿no? Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, dice, ¿no? Gloria a Dios. En contraste de este que ya no existirá, ¿no? Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Amén. El Espíritu Santo, queridos hermanos, claramente quiere que entendamos que el mundo material, con todos sus elementos materiales que nosotros ahora vemos y en el cual vivimos, ya no va a existir más cuando llegue el día del juicio final. Y esto es lo que tenemos que entender, amados hermanos. Aquí, dice el Señor, hago nuevas todas las cosas, en Apocalipsis 21:5. Amén. Así que las primeras cosas pasarán, por lo que nos está diciendo aquí en la palabra del Señor. Y estas primeras cosas son las que nosotros hemos conocido en esta vida, con todas sus tribulaciones, tentaciones, limitaciones, todo lo material. Cuando llegue el momento de entrar en la gloria eterna, ninguna cosa material ni corruptible podrá entrar. Solamente el reino inconmovible y eterno de Dios seguirá adelante en esta gloriosa victoria. Amén. Así que la morada eterna del cristiano no será física como la que ahora nosotros tenemos. Nada de esta vida, nada de lo viejo podrá entrar. Por eso no te esfuerces por acopiarte de todas las posesiones que hay en este mundo, porque todo esto que muchos desean y que tienen puestos sus ojos, será completamente deshecho, completamente destruido. Noten lo que dice Pablo, el apóstol Pablo, en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 24. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? O sea, cuando hablamos de esperanza, hermanos, estamos hablando de algo que estamos esperando, que no lo vemos, que estamos esperando. Este mundo que en el cual nosotros vivimos, no lo esperamos, estamos viviendo en él. Entonces, esta no es nuestra esperanza, amados hermanos. Nosotros estamos viendo este mundo, entonces no es nuestra esperanza. Esperamos lo que no vemos. Por eso dice, si lo vemos, ¿a qué esperarlo? Dice la palabra del Señor, ¿no? La idea de una esperanza es algo no realizado todavía, o sea, algo que no vemos todavía. Y en este caso, la misma tierra no es la esperanza del cristiano, y si lo fuera, ¿a qué esperarlo? Dice la palabra del Señor. Ya la tenemos, pero la verdad es que esta tierra pasará con todo lo viejo y vendrá un nuevo mundo espiritual creado por Dios como morada espiritual e incorruptible para un pueblo espiritual incorruptible, y este pueblo es el pueblo transformado de Dios. Amén. Yo quisiera que me acompañen, por favor, a 1 Corintios, capítulo 15, versículos 40 al 50.
miren lo que dice respecto a lo que estamos hablando. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente a otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, que es lo que nosotros tenemos, cuerpo animal físico, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales los terrenales. ¿Cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. O sea, seremos semejante a Cristo. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. O sea, este cuerpo que nosotros ahora tenemos no será el mismo al entrar en la gloria celestial. El apóstol Pablo dice claramente en este texto que el cuerpo que ahora nosotros tenemos no es de la misma naturaleza que el cuerpo incorruptible que esperamos recibir el día de la resurrección. Amén. De la misma manera, esta tierra no puede ser de la misma naturaleza que la morada nueva que esperamos recibir para la eternidad. ¿Por qué? Porque hay cuerpos celestiales y cuerpos espirituales. Lo dice, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Lo acabamos de leer recién, amados hermanos. Una es la gloria de los celestiales, otra es la gloria de los terrenales. Este cuerpo no puede heredar, ¿sí?, la morada celestial. Debemos ser transformados. Porque todo lo material, y esto lo tenemos que entender, es corruptible. Todo lo material es corruptible. Se deshace, o sea, es temporal. No permanece para siempre lo material. Es corruptible. Nuestra morada eterna será incorruptible, hermanos queridos. Y esto es algo que también el apóstol Pedro lo confirma en 1 Pedro 1:4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Amén. Gloria a Dios. Ahora, ¿será visible este nuevo mundo? Claro que sí, hermanos. De la misma manera que Dios mismo y todo el mundo espiritual. Lo que es invisible para nosotros ahora será visible en aquel entonces. Pero mientras estemos en este cuerpo, amados hermanos, se trata de un mundo que la mente humana no puede entender, sino solamente en términos humanos. Por eso es que se nos simboliza todas estas realidades espirituales, porque no las entendemos, porque no las podemos ver, porque no las conocemos. ¿Se entiende, hermanos? Por eso es que se nos habla simbólicamente. Porque es algo que nosotros no lo podemos entender si no lo llevamos a lo físico, que es lo que nosotros conocemos, para que nosotros podamos llegar a entender algo que es totalmente extraño para nosotros, una realidad espiritual, interpretarla de manera que nosotros la entendamos dentro de lo que nosotros conocemos en nuestro mundo físico, en nuestro mundo terrenal. Por eso los términos descriptivos y simbólicos que encontramos tanto en el libro de Apocalipsis, tanto en el libro de Ezequiel, como en el libro de Daniel, como en varios libros de la Biblia, ¿no? Hay realidades espirituales que si no las traducimos a lo que nosotros conocemos, no la vamos a poder llegar a entender de alguna manera. Amén. Así que, queridos hermanos, vamos a leer nuevamente Apocalipsis 21, 1 al 4, ¿sí? Para que no perdamos el hilo de la enseñanza. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, ¿sí? Porque nosotros
Lo simbólico de esto no es de que va a bajar una ciudad, sino lo simbólico de esto es que está hablando de nosotros, de los fieles, ¿sí? De su pueblo y de quién provenimos, de Dios, ¿sí? De Dios, hermanos. Nosotros no somos un pueblo mundanal, nosotros venimos de Dios. Dice, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Así se la simboliza la iglesia. Lo hemos leído en varias oportunidades. Pablo en varias oportunidades utilizó este simbolismo para referirse a la iglesia. Como una esposa ataviada para su marido. Y oyó una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Estos versículos, hermanos, en estos versículos comenzamos a ver la nueva Jerusalén. Amén. Esa nueva morada que Dios nos otorgará, ¿no? Ya no tendremos estos cuerpos físicos, sino que serán cuerpos celestiales. Alabado sea el nombre del Señor. Así que nos está hablando de la nueva Jerusalén, la santa ciudad, que es la iglesia. Definitivamente está refiriéndose a la iglesia, al pueblo de Dios, la iglesia fiel, que será perseguida, que ya nos ha revelado que seremos perseguidos por los gentiles, que también se lo simboliza a las naciones perseguidoras de los cristianos como los gentiles, porque así se los llamaba a todos los pueblos que no conocían al Dios verdadero, sino que adoraban a otros dioses, así en la antigüedad se los llamaba. Entonces se utiliza este simbolismo para hablar de las naciones perseguidoras de Cristo, ¿sí? Las demás naciones de la tierra que no pertenecen al pueblo de Dios, que no pertenecen a la iglesia de Cristo, amén. Dice que la vio descender de la presencia de Dios, ¿sí? Dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y todos estos son símbolos, hermanos, ya sabemos el símbolo del Cordero, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto viene del Antiguo Testamento, del momento en donde nuestro Dios libera al pueblo de Israel de la opresión y de la esclavitud del pueblo de los egipcios. Y se refiere a la iglesia, hermanos, cuando simbólicamente habla de la nueva Jerusalén, ¿sí? De los miembros del cuerpo de Cristo. Se la simboliza de diferentes maneras, la ciudad de Dios también, el cuerpo de Cristo, el edificio, el templo de Dios. Y dice que se la ve, Juan la ve preparada para su encuentro eterno con el Señor. Y esto ya lo habíamos visto en Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 y 8, ¿no? El momento de nuestro encuentro eterno con Dios. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, ¿no? Vemos a la esposa preparada, la desposada de Cristo, es decir, nosotros, la iglesia de Cristo, los que somos cristianos, los santos de Dios, somos los desposados, por así decirlo, ¿no? Y en nuestro presente, nosotros, la esposa, estamos esperando esa unión con nuestro marido, ¿no? Simbólicamente hablando. Y esto es lo que hemos cumplido nosotros aquí en el capítulo 21 y también lo vamos a ver en el capítulo 22 la próxima semana, que es la unión del Cordero con la santa ciudad, la nueva Jerusalén, la esposa del Cordero. Así que este es el cumplimiento de Efesios capítulo 5, ¿sí? Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27, que también habla a modo de símbolo. Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27. Miren cómo dice Pablo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿No? Parece que algunos se olvidan y dicen, ¡ay, que la mujer! Y yo soy cabeza y tengo que... Aquí está diciendo, marido, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Cristo amó tanto que estuvo dispuesto a entregar su vida,
¿sí? Por ella. Así deberían estar también los maridos dispuestos, ¿sí? Amar de tal manera que estuvieran dispuestos de entregar su propia vida, no de maltratar. Tampoco las esposas deben maltratar a sus esposos. O sea, tenemos que entender cuál es el propósito de Dios, que nos amemos los unos a los otros. Así que dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Está haciendo un paralelo, asemejando una relación matrimonial con la iglesia, ¿no? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Bueno, aquí en Apocalipsis es ese momento, cuando somos presentados, ¿sí? Como esa iglesia, como esa esposa sin mancha y sin arruga. Este es el momento de esa unión, aquí en los capítulos 21 y 22 del libro de Apocalipsis. Amén. Así que este texto que acabamos de leer aquí en el libro de Efesios nos habla de la relación de la iglesia y Cristo, ¿no? Que es semejante a la del marido con su esposa. Y esto es lo que va a resultar de la obra de Cristo en la iglesia. Cristo recibirá a su esposa, ¿sí? A su iglesia, a la que le es presentada como una virgen pura. En el libro de 2 Corintios también nos habla de este simbolismo. 2 Corintios capítulo 11, versículo 2. 2 Corintios 11, 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Son todos simbolismos, hermanos. Nosotros somos simbolizados, la iglesia, como la esposa de Cristo, porque ese va a ser el momento de nuestra unión eterna con Cristo. Amén. Así que Apocalipsis revela ese momento donde Cristo recibe a su esposa, es decir, los miembros de la iglesia, los desposados, y dice que ella viene dispuesta, bien ataviada, bien adornada con sus acciones justas, es decir, con su fidelidad al Señor. Y ella no es solo pueblo de Dios, sino que también es morada de Dios eternamente, porque aquí en Apocalipsis 21:3 dice: oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo, o sea, el templo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Amén. Así que en aquel tiempo, hermanos queridos, nosotros gozaremos de una comunión perfecta con Dios. Como bien les dije, ahora tenemos una comunión por fe, pero en ese momento, en aquel día, será una comunión por vista. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, capítulo 5, 2 Corintios, capítulo 5, versículos 1 al 10, dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este cuerpo, hermanos, este tabernáculo, dice, se deshiciere, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que nosotros, hermanos, cuando llegue ese momento, viviremos en presencia directa del Creador, ya no por fe, sino por vista, en aquella morada, hermanos. Dice aquí la palabra del Señor que no habrá más tristeza,
No habrá ninguna clase de tristeza. Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La muerte terminará, gloria a Dios. Porque la muerte dice que es el último enemigo que será vencido por Cristo. Ya lo ha vencido mediante su propia resurrección, pero nosotros seguimos muriéndonos. O sea, cuando llegue ese día, se terminará la muerte, destruirá la muerte, por eso no moriremos más. Destruirá la muerte. ¿No? Pues dice, sí, el Señor venció la muerte, Él la venció, Él resucitó, pero nosotros seguimos muriendo. Pero en aquel día el Señor destruirá al último enemigo. Y al ser destruida la muerte, solamente hay vida, gloria a Dios. El Señor nos dará la victoria sobre la muerte cuando ella sea lanzada en el lago de fuego, en la destrucción eterna por Dios. Amén. Así que además de la destrucción, de la tristeza, la muerte y todo dolor, en esta morada dice que es todo nuevo, porque dice que las primeras cosas pasaron, ¿sí? Dice en Apocalipsis 21:5, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Las primeras cosas son las que hemos conocido en esta vida, hermanos, con todos sus problemas, sus tribulaciones, tentaciones y limitaciones materiales. Pero lo más importante que podemos aprender acerca de las cosas de esta vida terrenal es que son pasajeras, hermanos, en contraste con el reino de Cristo, que es inconmovible. Acompáñenme por favor al libro de Hebreos, ¿sí? Capítulo 12, Hebreos capítulo 12, versículo 27 y 28. Dice así, y esta frase, aún una vez más, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Así que, mis amados hermanos, hay un contraste entre aquello que pasó y aquello que es inconmovible. El verdadero reino de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo, es inconmovible. Uno tiene que prepararse también para aquella morada donde todo es nuevo, y lo hace comenzando por convertirse en nueva criatura, mientras todavía estamos en esta vida terrenal. No esperes mañana, porque mañana, si se pasa, si nos morimos, no hay más oportunidad. Es aquí, en esta vida, en este cuerpo, en donde nosotros tenemos que andar en nueva vida. En el libro de 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17, lo dice claramente. 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. No es cuestión de repetir una oración, no es cuestión de decir, bueno, me bautizo y cumplo con el rito. Es cuestión de compromiso y responsabilidad, es cuestión de fidelidad. Debemos andar en nueva vida, debemos andar de acuerdo a la doctrina bíblica. Debemos ser fieles hasta el final, hermanos. Cuando uno se convierte en cristiano, deja atrás todas aquellas prácticas del viejo hombre, de la vieja mujer. Aquellas prácticas ya no son parte de la vida cristiana. Y si queremos conocer aquel lugar, aquella morada eterna, hermanos, aquella morada gloriosa, donde todo es nuevo, nosotros tenemos que vivir aquí en este mundo, en esta vida, en nueva vida. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Apocalipsis 21, versículos 6 y 7 dice, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Aquí hay dos requisitos que hoy al principio estuve hablando un poco, ahora vamos a hablar más en detalle. Nos presenta dos requisitos estos versículos para heredar aquella morada. Dice, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Y el otro requisito es, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo.
Vamos a ir por el primer requisito, ¿no? Al que tuviera sed. Bueno, esto nos habla del poder beber de la fuente del agua de vida, ¿sí? Para poder tener vida eterna. Esto significa vida eterna para nosotros. Pero el requisito para beber de esta agua, para gozar de la vida eterna, es la sed. Es decir, uno tiene que tener sed para poder tener derecho de beber. Porque hay gente que no tiene sed. Debe tener un deseo intenso de lograr aquello para gozar de la vida eterna. Hermanos, es esencial desearla intensamente. Porque hay gente que, si uno le pregunta, ¿vos querés la vida eterna? Sí, por supuesto, sí, yo quiero la vida eterna. Pero primero quiero casarme, quiero tener 2 autos, una casa para vacacionar. Entonces es como que no está ese deseo intenso. Hay otras cosas en nuestra mente antes que esa sed, ese deseo intenso por lograr alcanzar la vida eterna. En el libro de Mateo 5, 6 dice que aquellos que tienen, bienaventurados los que tienen sed, porque ellos serán saciados. Debemos tener ese intenso deseo por esa unión eterna, por querer alcanzar la vida eterna, ese premio. Hermanos, y esto significa que para lograr la justicia de Dios uno tiene que tener un deseo fuerte, tiene que anhelar aquella justicia. El que no tiene sed no la logrará. Y luego en el versículo 7 también manifiesta la promesa de ser heredero juntamente con Cristo. Y en el libro de Romanos, capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo 17, dice así: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pero hay gente que, no, yo no voy a pasar la gran tribulación. Dice, no, yo no voy a pasar. Salúdenme al anticristo, cobardes. Ahora van a ver en el versículo 8 que dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Ellos no quieren pasar ningún tipo de tribulación. Son unos cobardes. Si es que padecemos juntamente con Él, somos herederos si es que padecemos, dice el Señor. No quieren pasar por la prueba de fuego. No, cobardes. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Debemos estar dispuestos aún a morir si fuese necesario. Alabado sea el nombre del Señor. Para ser herederos, hermanos, hay que padecer y vencer. Apocalipsis 21, 7 dice que el requisito es ser vencedor. Y significa ser fiel hasta la muerte. Al que venciere yo le daré la corona de vida, dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Ser vencedor significa ser fiel hasta el fin, cueste lo que cueste. Y uno de los propósitos importantes de este libro es animarnos a ser fieles hasta la muerte. Y aquí nos presenta el premio que será nuestro si nosotros somos vencedores. Ahora vamos al versículo 8, que es de lo que estaba hablando, de los cobardes, que dicen, va a venir un rapto secreto, entonces todos se van a asustar y después aquí van a tener un tiempito. No sé de dónde sacaron ese cuento chino. Hermanos, pero no es lo que nos dice la palabra del Señor de ninguna manera. Y aquí en el versículo 8 del capítulo 21 de Apocalipsis cambia drásticamente porque estaba hablando de la Nueva Jerusalén, pero ahora va a hablar de la morada de los desobedientes. Y la morada de los desobedientes es esta, ¿no? A ver, ¿quiénes van a ocupar esta morada? Y dice en el versículo 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Yo no ocupo ninguna de estas características. Veremos. ¿Por qué no las analizamos? Porque me parece que muchos que creen que no están dentro de esta lista, lo están. Y ahora que están en este cuerpo tienen tiempo para arrepentirse y volverse a Dios, para reconocer sus pecados, y tienen oportunidad aún todavía. Por eso es importante que prestemos atención. Esta es la morada de los desobedientes, ¿sí? Y se presenta en contraste con la
nueva morada de los fieles. Es decir, podemos escoger entre vida o el lago que arde con fuego y azufre. Si queremos el agua de vida, tenemos que vivir conforme a la enseñanza de Cristo. Tenemos que ser nuevas criaturas. Tenemos que ser fieles hasta el final. Tenemos que, como dice aquí, tener ese deseo intenso de lograr alcanzar la vida eterna, ¿no? Entonces, tenemos que ser fieles hasta la muerte. Pero, para saber quién heredará la vida eterna y quién la muerte, se nos deja una lista, que es la que acabamos de leer. Y primeramente nos nombra a los cobardes. Exactamente los cobardes, que incluyen a aquellos que no son confiables, que no son constantes, aquellos que no soportan las debilidades, que dicen, adiós, salúdenme al anticristo, pues la Biblia dice que vas a estar aquí. Te digo, hermano, que crees que no vas a estar aquí porque no existe una prevenida. Hay una segunda venida y el Señor Jesucristo no vendrá sin antes que pase la tribulación. Porque lo dice Mateo también 24. Después de la tribulación de aquellos días hará su aparición gloriosa el Hijo del Hombre. Jesucristo con sus santos ángeles. ¿De dónde sacaron? ¿Por qué se comieron ese cuento? Leamos la Biblia y leámosla en contexto. Los cobardes no heredarán. Los cobardes son los que morarán en las tinieblas, en lo que aquí se lo simboliza como el lago de fuego que arde, de azufre y fuego, el lago que arde, de azufre, de fuego. ¿Saben qué? Los cobardes son aquellos que no soportan las dificultades, que no están dispuestos a pasar tribulación, que no tienen el valor para soportar las tribulaciones y las dificultades de la vida. ¿Saben qué? La Biblia nos exhorta en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 38 y 39, mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nosotros no somos cobardes, nosotros no retrocedemos, nosotros tenemos fe en Dios y mantenemos nuestra fidelidad por medio de la gracia de Dios que se acrecienta en nosotros a través de la palabra de Dios y a través de la oración. Dos herramientas por las cuales Dios acrecienta su gracia en nosotros. Dios despliega esa gracia sobre nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, lo opuesto de tener fe y actuar con valor y de soportar las dificultades con confianza en Dios es la cobardía. Y ahí es la que encabeza la lista de aquellos que tendrán como morada el lago de fuego. Luego el texto nos habla de los incrédulos. Esto dice, no, yo no soy porque yo soy creyente. Y saben que los incrédulos incluye a todos aquellos que no confían, y hay muchos creyentes que son incrédulos en cuanto a la práctica. Se llaman creyentes, pero en cuanto a su vida son incrédulos. A estos Jesús les dijo, ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo os mando? Estos son oidores, pero no hacedores. Estos son incrédulos, hermanos, No solamente aquellos que dicen, no, yo soy ateo. No. Son los que dicen que son creyentes, pero en la práctica no lo son. Que le dicen a nuestro Dios Señor, pero no hacen lo que Dios les manda. Luego el texto habla de los abominables, que son aquellos que encontramos en el libro de Proverbios, capítulo 6, versículos 16 al 19. Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19. Que aquí hay una lista, ¿sí?, de los pecados que son especialmente abominables a Dios, porque sabemos que todo pecado es abominación, pero hay ciertos pecados que Dios aborrece, especialmente, queridos hermanos, por sus consecuencias. Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19.
6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos. Estos son los abominables, ¿sí? Los que miran por encima. Ay, yo soy profeta. Yo soy apóstol y reverendísima. Y miran así por encima. ¿Qué me lleva a la Biblia? No, hermanos. Ese espíritu altivo, Dios lo aborrece. Son abominables esas personas. Los ojos altivos. La lengua mentirosa, ¿sí? Los que mienten, los que tergiversan las escrituras. Los que elevan falso testimonio. Dicen, sí, yo salgo del testigo, mentirosos. Las manos derramadoras de sangre inocente. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Los pies presurosos para correr al mal. El testigo falso que habla mentiras. Y el que siembra discordia entre hermanos. Tremendo. También el texto del versículo 8 de Apocalipsis 21 nos habla de los homicidas. No, yo no estoy en esa lista. Esa lista seguro que no estoy, dicen. Pero los homicidas no son solamente aquellos que matan con cuchillo, con pistola, sino que también son aquellos que odian a sus hermanos. Odian a sus hermanos, no los soportan. Los odian, están durmiendo, se acuestan a dormir, están pensando, ¡ay, que se muera! Qué triste, ¿no? Primera de Juan, así lo confirma, Primera de Juan, capítulo 3, versículos 14 y 15, a ver si no son homicidas. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Así que no son solamente los que matan con cuchillo o pistola, sino el que odia a sus hermanos. El que aborrece a sus hermanos es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Así que, queridos hermanos, los fornicarios también ocupan esta lista. Incluyen a todos aquellos que empiezan a pecar en el corazón. Tal vez todos hemos sido culpables de pecar en el corazón, sí. Pero tenemos que purgar eso de nosotros, hermanos queridos. Ahora somos hijos de Dios, debemos cambiar nuestro modo de pensar, ¿sí? Todo comienza desde allí. Por eso hay gente que dice, no, yo, el pecado sexual, yo no caigo en eso, pero se la pasan viendo pornografía. Eso es terrible, hermanos. Eso es fornicación también. Nosotros no tenemos que caer en esa práctica. Realmente nos ensucia nuestra mente, hace separación del hombre con Dios. También, amados hermanos, los hechiceros dicen, no, yo ahí sí que no, esta no, acá no, porque yo no estoy ahí, yo no soy bruja que agarro y tengo ahí una olla y tiro ahí las cosas. Eso para los hechiceros, eso no estoy. ¿Saben quiénes ocupan esta lista también? Los que hacen falsos milagros, ¿sí? Que hacen falsos milagros, o que hacen el estiramiento del brazo, y la pierna, y hacen todas esas cosas, el polvito de oro, todas esas cosas. Esos son hechiceros, esos ocupan esa lista también. Esos también ocupan, esos obreros de milagros engañosos y falsos, son hechiceros también, porque hacen una cosa aparentemente milagrosa por engaño y falsedad. Incluye todo tipo de superstición, los hechiceros, ¿sí? El horóscopo, el zodíaco, el espiritismo, y todos aquellos que hacen falsos milagros para engañar a sus seguidores. Así que también los idólatras ocupan esta lista. Entonces dicen, no, yo acá no ocupo esta lista. Porque los idólatras son los que adoran imágenes, no solamente ellos, hermanos, sino los amadores del dinero. Porque dice Colosenses 3:5 que la idolatría es avaricia también. Entonces, hermanos, la avaricia es un pecado terrible porque el dinero se convierte en un ídolo, es un dios para esas personas, al que adoran y sirven toda su vida. Entonces, hermanos, no vivamos para rendirle pleitesía a ese Dios que han creado, en donde no se desviven por el dinero. No se equivoquen.
Y terminamos, hermanos, con los mentirosos. Estos ocupan también esa lista que van a ir para el lago de fuego. Los mentirosos. Y ahí están incluidos los falsos maestros, los hipócritas. Así que es como para que nosotros comencemos a reflexionar, de limpiarnos día tras día de todos estos pecados y renunciar a ellos para no ser parte de esta lista. Luego Apocalipsis capítulo 21, versículos 9 al 27, encontramos nuevamente la Nueva Jerusalén. Vuelve a hablar de esta morada celestial que le espera a aquellos que perseveran hasta el final. Amén. Estamos hablando de la Nueva Jerusalén, el pueblo victorioso de Dios, la iglesia victoriosa de Dios, la esposa del Cordero, como lo hemos estado considerando desde el principio, ¿no? de esta revelación que aquí estamos estudiando. Así que leamos Apocalipsis capítulo 21, versículos 9 al 14. Dice así: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Así se constituía cada vez que hacían el tabernáculo, ¿sí? En el desierto, ¿no? Y lo ponían como, se dividían en 3, en las tribus, en los 4 puntos cardinales. Dice: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Recuerden de que el número 12 lo hemos estudiado, simboliza al pueblo de Dios, ¿sí? Al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios de todos los tiempos. Cuando hablamos de los 24 ancianos, hace referencia a las 12 tribus en el Antiguo Testamento, y a los 12 apóstoles en el Nuevo Testamento suman 24, por eso habla de los 24 ancianos, que es... los ancianos son considerados personas maduras espiritualmente, y son cargos que tanto se utilizaban en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Así que está hablando del pueblo de Dios. También vemos el número 144, que también 12, 12, 144, está hablando, en todo momento está haciendo referencia al pueblo de Dios. Ya lo hemos estudiado. Entonces nos está hablando de un cubo perfecto, ¿sí? Y esto lo que está simbolizando es lo perfecto de este pueblo, porque ha sido santificado, no porque nosotros seamos perfectos, sino que Dios, que es perfecto, nos ha perfeccionado, nos ha limpiado, nos ha purificado, y así somos presentados ante Él. Así que aquí estamos viendo al pueblo de Dios victorioso, sí, a la Nueva Jerusalén, y debemos recordar todos los símbolos que hemos estudiado, porque hemos estudiado los 144.000, amén. ¿Por qué 144.000? ¿No? Porque el número 1000 también tiene su significado, su interpretación en la Biblia, y ya lo hemos estudiado. Entonces nos está hablando de todos los siervos y siervas de Dios, de todos los tiempos, por eso es los 144.000. Y aquí también el número 144 señala al pueblo de Dios, el número 12, los de las 12 tribus, los 12 apóstoles. Está una y otra vez señalando que la Nueva Jerusalén es el pueblo de Dios, es el pueblo de Dios, es la iglesia victoriosa, son los fieles, los que perseveraron hasta el final en fidelidad. Debemos recordar que este libro es un libro lleno de símbolos, amados hermanos. Ya hemos estudiado la ramera, que no es literalmente una ramera, sino que es una ciudad, ¿sí? Que fornicará, que hará alianza con las naciones de la tierra. Por supuesto que no es la ciudad, sino que hay alguien que encabeza a esa ciudad, que ese es el líder político que va a ofrecerle riquezas a las demás naciones para que se alíen a él en persecución contra la iglesia. Entonces todo este libro nos habla de simbolismo, y aquí seguimos hablando de que la Nueva Jerusalén y todos los símbolos que la rodean tienen que ver con el pueblo de Dios. Una y otra vez señala al pueblo victorioso de Dios, a aquel que ha perseverado en fidelidad para con Dios. Y el versículo 10, cuando dice que la vio descender
de Dios, nos está hablando de su origen divino, descendía del cielo de Dios. Esta ciudad no proviene de este mundo, no viene de la tierra, viene del cielo porque es de Dios. Su carácter también se presenta en la palabra santa, es una ciudad santa, dice, porque es un pueblo santo, especialmente dedicado a Dios. Sabemos que esta santificación no es por nosotros, es por el Espíritu Santo y está basada en la sangre de Cristo. Así que presenta también estos versículos la gloria de Dios, ¿sí? Y esta gloria, la gloria de Dios, se presenta también en el pueblo de Dios, porque dice teniendo la gloria de Dios, ¿no? Este pueblo tenía la gloria de Dios, el que nos está simbolizando aquí. Es una descripción simbólica, no se trata literalmente de piedras preciosas. Aquí está hablando de piedras preciosas, pero es un simbolismo. Lo que está manifestando es la gloria de Dios. Así también se manifiesta la gloria de Dios simbólicamente cuando nosotros estudiamos anteriormente, creo que fue en el versículo, en Apocalipsis capítulo, si no estoy equivocada, Apocalipsis capítulo 5, habíamos hablado de que se lo simbolizaba, la gloria de Dios era simbolizada por medio de esto, ¿no? Dice en el Apocalipsis capítulo 4, versículo 3, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto de la esmeralda. Habla de semejanzas, está tratando de mostrar una realidad espiritual y traerla a nuestro contexto físico y así poder entender de alguna manera. Por eso se habla mucho de piedras preciosísimas, ¿sí? Así que lo importante de todas estas piedras es que quiere manifestar lo majestuoso, lo glorioso de Dios, y que esa misma gloria también la tiene su pueblo. Ya en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 16, dice que de su plenitud tomamos todos, ¿no? Entonces, y gracia sobre gracia, o sea, Dios nos hace partícipe también de su gloria, de su plenitud. Gloria a Dios. Así que, mis amados hermanos, en Apocalipsis 21, capítulo 12 y 13, también encontramos que dice que había un muro, que esta ciudad tenía un muro y las puertas, que era un muro alto, grande, y esto es lo que indica, hermanos, esta realidad espiritual nos está indicando que hay una protección adecuada para ese pueblo. Es alto, es grande su muro, no pueden pasar los enemigos, ¿sí? Es un simbolismo. Las 12 puertas tienen que ver con el número 12 que simboliza e identifica al pueblo de Dios. Y vemos a ángeles también en cada una de esas puertas, haciendo su trabajo de cuidar estas puertas. Recuerden que en Génesis 3:24, el trabajo de ciertos ángeles en el paraíso que guardaban el camino, ¿sí? al árbol de la vida. Asimismo nos muestra protección en esta ciudad. Eso es lo que simboliza. Hay protección absoluta, no puede entrar el enemigo, está todo totalmente protegido. También no puede entrar nada inmundo, nada impropio a este pueblo santo, porque en el versículo 27 del capítulo 21 dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Así que, mis amados hermanos, también el versículo 14 nos habla de los cimientos de esta santa ciudad, Apocalipsis 21:14, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Quiénes fueron los que echaron los cimientos, el fundamento? Los apóstoles y los profetas, hermanos. Y sobre esa base firme es que nosotros como iglesia seguimos edificando. No podemos poner otro fundamento que el que ya está puesto. Esto es lo que el Señor dejó como fundamento. No nos interesan nuevas revelaciones, no ponemos otro fundamento. Ahí tengo una nueva revelación, yo tuve un sueñito, guárdatelo, porque es esto, y no le vamos a agregar ni le vamos a quitar a lo que dice la palabra del Señor. Así que los cimientos aseguran la permanencia de este pueblo glorioso. Nosotros debemos perseverar en este cimiento, en esta palabra, amén, y de esta manera vamos a llegar a alcanzar, por supuesto,
esta vida eterna, ¿no? Este premio, gloria a Dios. Así que Apocalipsis 21, 15 al 17 nos habla de la medida de esta ciudad. Nosotros ya estudiamos respecto a la medida en el capítulo 11, que la medida, cuando habla de la caña de medir que se le da a Juan para que mida, es para hacer separación entre lo santo y lo profano. Por eso no puede entrar en esta ciudad, no puede haber en esta ciudad nada inmundo, ¿sí? Miren lo que dice, Apocalipsis 21, 15 al 17. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Es perfecta. Esto es lo que nos simboliza, ¿no? Lo que nos está tratando de interpretar a través de estos simbolismos. Él midió la ciudad con la caña. 12.000 estadios, la longitud, la altura, la anchura de ellas son iguales. Es perfecta. Y midió su muro, 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. 144 codos, 12 por 12, hermanos, 144. O sea, sigue señalando que este es el pueblo de Dios. Esto no es una edificación de oro, de mar de cristal, no, esto es simbolismo, nos está hablando de nosotros, de los que vamos a perseverar hasta el final. Hermanos, alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y en el versículo 22, el templo de este pueblo de Dios, en su morada eterna, miren lo que dice el 22, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Para aquellos que pensaban que esta ciudad era una edificación, no, el templo es Dios mismo. Amén. Dios mismo, gloria a Dios, santo es el nombre del Señor. Dios y Cristo forman el único templo. Por tanto, hay comunión perfecta para todos los que pertenecen a este pueblo. Y los versículos 23 al 25 nos presentan también una luz extraordinaria de este pueblo divino, porque dice así, 23 al 25. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella. ¿Cómo dicen? Las naciones que hubieran sido salvas. O sea, está hablando del remanente fiel de todas las naciones de esta tierra. No existe una nación especial y todas las otras naciones son distintas. No, hay un remanente del pueblo de Argentina, del pueblo de Venezuela, del pueblo de Brasil, del pueblo de Israel, de todos los pueblos. Lo dice claramente, las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, que hubieran sido salvas. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y el honor a ella. Los reyes somos nosotros, tiempo presente, hermanos. Dios nos hizo, tiempo presente, vuelvo y repito, reyes y sacerdotes para Él, reinamos juntamente con Él. Está hablando de los reyes, está hablando de nosotros, del pueblo de Dios. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Recuerden que ¿qué es lo que la Biblia cada vez que habla de las tinieblas hace referencia a la inmoralidad, al pecado? Y cuando habla de la luz hace referencia a la santidad, ¿sí? Por eso, como allí no va a haber nada profano, nada sucio, nada inmundo, por eso habla de una luz, ¿sí? Está hablando de una realidad espiritual, de una luz permanente, no habrá noche, no habrá inmoralidad, hermanos. Dios y Cristo son la luz de este pueblo. Santo es el nombre del Señor, gloria eterna, luz permanente, no habrá noche, sino un día eterno, se terminará todo aquello relacionado con la maldad. Hermanos, recuerden que las tinieblas representan la maldad, allí no habrá maldad, no habrá inmoralidad, sino que una luz permanente. Gloria a Dios, no habrá inmoralidad, habrá santidad, luz permanente, por tanto, se permite el libre acceso a todos los salvos. Y para finalizar, Apocalipsis 25 y 26, las puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ellas. Estos versículos muestran el honor del pueblo de Dios en la eternidad. Y el versículo 27, para finalizar, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Presenta una cierta exclusividad, ¿sí? De este pueblo eterno, de este pueblo de Dios. Es una ciudad exclusiva, no todos pueden participar de ella. Por eso es importante que prestemos atención. Aquí hay una lista de los que no van a participar en ella. Los cobardes no, los incrédulos no, los abominables no,
Los homicidas no, los fornicarios no, los hechiceros no, los idólatras no, los mentirosos no. Pero vimos que dentro de todos estos hay muchos que pensaban, no, yo no pertenezco. Y sí, entran en esto. No, yo soy creyente. No, no sos practicante. No, yo no soy hechicero. Sí, haces milagros mentirosos, practicás milagros falsos. No, pero yo no soy idólatra, no adoro imágenes. Sí, adorás el dinero. Eso es idolatría también. Así que mis amados hermanos, espero que haya quedado claro. Nos queda un último capítulo. Sigan acompañándonos porque se viene un nuevo libro maravilloso, como todos los libros de la Biblia. Que el Señor los bendiga.